¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Sean bienvenidos a esta nuestra reunión de hogar. Hoy me tocó a mí la bendición de dar este tema de esta noche que se llama Vale la pena el proceso. Y quiero orar un poquito para iniciar esta reunión de hogar, poner en las manos de Dios nuestro corazón y que todo sea conforme a su voluntad y hable a nuestros corazones como cada vez que abremos su palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos, Señor, en este lugar, Señor, para escuchar, Señor, de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, ahí donde estén viendo, Señor, esta transmisión. Padre, que tú estés hablando a sus corazones, Señor, a través, Señor, de este tema, bendito Dios. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre. Bien, pues vamos a comenzar. El tema se llama Vale la pena el proceso. Y vamos a comenzar leyendo nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, que dice así, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sabemos que todo creyente tenemos un destino y fuimos creados con un propósito por Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito delante de Dios. Pero dice el versículo que leíamos, dice que no fuimos nosotros los que decidimos llegar a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Nos eligió por tus características, por lo que tú tienes, por lo que Él puso en tu vida. Por eso Dios te eligió para algún propósito en tu vida. Dice, pero ¿cómo llegamos a alcanzar ese propósito, ese destino en nuestra vida? Dice que existe una ley espiritual llamada la ley del proceso, que todo hombre y mujer de Dios debemos pasar. Así que dice que todos y cada uno de nosotros vamos a pasar por un proceso para poder alcanzar ese propósito por el cual Dios nos llamó a su presencia. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? Dice, ¿qué consiste la ley del proceso? Vamos a ver algunos pasos en los cuales consiste esa ley del proceso y que y que vamos a enfrentar más bien todos y cada uno de nosotros. Vamos a pasar para llegar y alcanzar el propósito por el cual Dios nos llamó, nos trajo a su presencia. Dice primero, el primer paso, dice Dios nos llama. Todos en algún momento de nuestra vida tuvimos el llamado de Dios, o tuvimos un encuentro con Dios, y ese día que tú conociste a Cristo, que te hablaron de Dios, tal vez ese día fue el día que Dios habló, Dios tocó tu corazón para atraerte a y empezar este proceso en tu vida. Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 4. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, aquí nos vuelve a decir, dice, fuimos llamados por Dios. Dice, Dios nos puede llamar por medio de un testimonio interior, un sentir fuerte en nuestro corazón. De repente nos puede hacer sentir algo en nuestro corazón, de repente te hace sentir que ¿sabes qué? Yo tengo un sentimiento por orar por mi vecino, por orar por los que están en la calle, por los que están pidiendo limosna, por los que viven en la calle. De repente nos pone en nuestro corazón ese sentir de yo quiero orar por esas personas, o me nace orar por las personas que veo que sufren, que veo que batallan. Dice, de esa manera Dios nos puede mostrar o traer ese llamado poner ese llamado en nuestro corazón. Dice, con un sentimiento en nuestro corazón. Dice, también puede hacerlo a través de una visión. Y podemos ver, ¿no? en la Biblia, muchos hombres de Dios, Dios les habló a través de visiones. Dios les mostró algo, Dios les hizo ver algo, y ahí empezó su llamado. Dice,
por un sueño, a través de un sueño puede traernos ese llamado. Una profecía dada por uno o varios profetas, como le pasó a David o como le pasó a tantas personas o tantos hombres. O con una voz audible, dice, una voz audible del Espíritu Santo. Dice, sin embargo, sin importar cómo Dios nos llame a cumplir su propósito en nuestra vida, nuestra respuesta debe ser sí, sí, Señor. Aquí estoy, sí, Señor, aquí están mis manos, aquí está mi tiempo, ¿no? Aquí estoy yo, Señor. ¿Qué debo de hacer? Eso es lo que nos invita hoy nuestro tema. Cuando escuchemos ese llamado, cuando sintamos ese llamado, dispongamos nuestra vida, dispongamos nuestro corazón para servirle, para hacer su voluntad y alcanzar ese propósito por el cual Dios nos ha llamado. Dios nos trajo a su presencia. Y en la Biblia podemos leer muchos ejemplos de cómo Dios le hablaba anteriormente, por ejemplo, a los profetas. Dice que ellos sí escuchaban la voz audible de parte de Dios. Podemos ver, por ejemplo, cuando le habló a Samuel, nos acordamos, ¿no? Que dice que él estaba para dormirse y de repente escuchaba que le hablaban y él pensaba que era el profeta Elí con el cual vivía y corría y le decía, dígame, Señor, ¿qué pasa? Dice, yo no te hablé, dice, vete a dormir. Y así varias veces escuchaba la voz audible de parte de Dios, muy, muy clara. Yo me imagino que la escuchaba muy clara, pues tanto hasta que se confundía, ¿no? Y él creía que era el profeta que estaba allí en la misma casa quien le estaba hablando. Entonces va a haber muchas maneras por las cuales Dios nos va a dar ese llamado, va a traer ese llamado a nuestra vida. Te va a hacer sentir algo en tu espíritu, va a hacerte sentir algo, va a hacer verte algo en una visión, a través de un sueño a lo mejor. Te va a traer ese sentir a tu corazón. ¿Sí? Dice, ¿quiénes confirman el llamado de Dios? Nuestros pastores o nuestra cobertura espiritual. Dios puede hablarnos en oración o a través de un hermano y afirmarnos en el llamado, pero es nuestra autoridad espiritual quien confirma nuestro llamado. Sabemos que conocemos que Dios es un Dios de orden. Delante de Dios, para todo siempre va a haber un orden. Y el orden en nuestro llamado, nos dice nuestro tema en esta noche, el orden es, recibes el llamado y no es así de como de, Dios me habló y Dios me dijo que voy a ser profeta, que tengo el don de sanidad, que yo tengo el don de fe, que yo puedo orar por las personas y van a sanar. Y como Dios me lo dijo en una visión o me lo habló a través de un sueño, ya voy a ir y voy a empezar a orar e imponer mis manos. Dice, hay un orden delante de Dios. Si ya recibiste un llamado de parte de Dios, ya Dios te hizo sentir algo especial en tu vida, o ya te mostró que tienes algún don de parte de Dios, dice, sigamos orando, hay que seguir orando, hay que buscar esa afirmación de parte de Dios. Dice, ¿y quién nos va a dar esa afirmación? Nuestras autoridades espirituales, a quien Dios ha puesto en nuestra vida o sobre nuestra vida espiritualmente, a quien ha puesto sobre de nosotros. Ellos son, en este caso, pues nuestros líderes, nuestros pastores, o hasta a lo mejor algún profeta de Dios puede venir y confirmarte y afirmarte esa palabra o esa promesa que Dios puso en tu vida. Debemos de buscar ese orden de parte de Dios. Sabemos que Dios es un Dios de orden. Por allí hemos enterado, hemos visto que hay gente que nada más recibe el llamado y ya quieren hacerlo. ¿Sabes qué? Dios me habló que yo soy profeta, que voy a ser profeta, que tengo el don de profecía, que tengo el don de sanidad. Y rápido quieren hacerlo y van, el pastor, ¿sabe qué? Yo soy profeta, Dios me dijo que yo soy profeta y voy a profetizar y quiero y tengo que hablar en la iglesia. Y si debemos de esperar la confirmación y afirmación de parte de Dios, y sí lo va a hacer a través de nuestras autoridades espirituales.
Dice, la cobertura puede ser un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista. Dice, de esa manera vamos a hacer las cosas como Dios le gusta, ¿no? Que las hagamos bajo un orden. Y así dice, vamos a ir ahora sí, ya cuando nos afirmen, nos confirmen esa palabra, esa visión o ese llamado de parte de Dios, vamos a desarrollarlo correctamente como a Dios le agrada y quiere y espera que lo hagamos, ¿no? Delante de Él. ¿Sí? Entonces nuestra actitud frente al llamado de Dios, de parte de Dios, debe ser conocerlo. A ver, ¿qué llamado tengo yo de parte de Dios? Dios me llamó a evangelizar, Dios me llamó a orar, Dios me llamó a ir a predicar. Entonces hay que conocerlo y aceptarlo. ¿Sabes qué? Sí, Señor, acepto, Señor, lo que has puesto en mi vida. Acepto yo, Señor, esa palabra que has traído a mi corazón y quiero obedecerla. Y ahora nos toca obedecerla y esperar a ser enviados. Esperar a decir, viene alguien y te confirma, ¿sabes qué? El Señor dice, tú vas a ser profeta y vas a ir a evangelizar a las naciones. Tú vas a ser evangelista. Esperemos esa confirmación de parte de Dios. Y bien, pasamos al segundo paso del proceso, que es Dios nos prepara, Dios nos va a preparar. Dice, después del llamado, el Espíritu Santo nos lleva al campo de entrenamiento. Es donde somos capacitados y equipados para cumplir su propósito efectivamente. De la forma como nos preparemos, dependerá nuestro desempeño. Dice, no podemos saltarnos pasos en el proceso. Es un tiempo valioso en el que Dios nos enseña a morir a nuestras ambiciones, a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo. Es donde Dios nos enseña a morir, como dice la palabra, a morir a nuestra carne, a morir a nuestro yo, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestro orgullo, a nuestra debilidad, a todo lo que hay en nosotros que vaya a estorbar en nuestro llamado. Dice, en el campo de batalla, en el proceso, en el entrenamiento, es donde Dios va a darnos o va a capacitarnos, a darnos la fuerza para poder vencer eso que nos vaya a poder estorbar en nuestra vida delante de Dios o en nuestro llamado delante de Dios. Entonces, ¿en qué áreas somos preparados? Dios trabaja en nuestro carácter, transformándonos hasta reflejar el carácter de Cristo. Un siervo de Dios cuyo carácter no es formado puede herir a su familia, al pueblo, y destruir en un minuto lo que le tomó años edificar. ¿Sí? Entonces, en el proceso, Dios nos va a preparar, Dios va a quitar de nuestra vida, de nuestro ser, aquello que nos vaya a estorbar, porque dice, tal vez ya cuando lo estés desarrollando, ya cuando estés en tu llamado, puede ser que tu carácter o tu orgullo, o tu falso orgullo, o tu falsa humildad, tu falsa humildad pudiera lastimar a los que te rodean, lastimar a quien esté a tu alrededor, tus familiares, a las personas que le estás predicando, a la congregación, a las personas, a la iglesia. Podemos lastimarlo. Yo platicaba con mi esposa y le ponía un ejemplo. Es como si vas de invitado, ya estás ejerciendo tu llamado, vas de invitado a algún lugar a predicar, a compartir, y hay personas nuevas, hay personas que le están discipulando en ese lugar, personas que están recibiendo apenas, como dice la palabra de Dios, la leche espiritual, y de repente llega uno con un carácter no bueno delante de Dios, con nuestro orgullo, y podemos ofender a esas personas nuevas, podemos ofender o lastimar a esas personas que empiezan a acercarse en el camino de Dios. Dice, y podemos echar a perder a lo mejor meses de trabajo que llevaba la iglesia, y nosotros podemos lastimar mucho a esas personas.
o personas nuevas que van conociendo de parte de Dios y de repente nos ven a nosotros con una actitud mala delante de Dios, nos vamos a lastimar. Entonces por eso dice que Dios nos va a procesar. Dios va a quitar eso que nos va, que Dios sabe que nos estorba y nos podría estorbar. Que es nuestro carácter, pudiera ser nuestro carácter, pudiera ser nuestro orgullo, nuestra ira, o todos aquellos pensamientos o sentimientos que están en nosotros y que pudieran estorbarnos. Por eso Dios nos va a meter en ese proceso. A veces, y pues yo creo, no nos gustan a veces los procesos y no nos van a gustar el proceso en el cual estemos. Tal vez Dios nos va a permitir que pasemos por situaciones difíciles en nuestra vida para vencer algo que está en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. No nos van a gustar, o a lo mejor tú en estos momentos estás pasando por un proceso, una dificultad en tu vida y estás pasando momentos muy difíciles. Ten la seguridad de que Dios está ahí contigo. Ten la seguridad de que Dios te va a fortalecer y de que Dios está puliendo algo en tu corazón. Y a veces no entendemos si cuando estamos en el proceso podemos decirle, y a lo mejor le decimos al Señor: Padre, pero esto, ¿en qué me va a servir a mí? ¿En qué me va a servir sufrir así de esta manera? ¿En qué me va a servir poder enfrentar yo esto que estoy pasando? Y le vamos a poder gritar a Dios y le vamos a reclamar y decir tantas cosas al Señor. Pero ten la seguridad de que Dios ahí está contigo y de que Dios va a estar siempre, siempre ahí a tu lado. Él es fiel a su palabra y dice que aunque andes en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré, porque Dios me va a dar fuerza, me infundirá aliento para seguir adelante. Y así es. Ten la seguridad de que así es, de que Dios va a estar y que Dios está. Si estás ahorita pasando en este momento un proceso, una dificultad, ten la seguridad de que Dios ahí está contigo, de que Dios tiene el control de tu vida. Dice su palabra en 1 Corintios 10:13, déjenme leérselo. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, que aunque estés pasando por el proceso más difícil de tu vida que hayas enfrentado, ten la seguridad de que Dios no te deja solo y que Dios sabe que lo soportas y saldrás adelante. Ten la seguridad de que ahí está Dios y que Dios o está puliendo algo en tu vida, está puliendo algo en tu corazón. A lo mejor no lo entiendes o no lo vas a entender en ese momento, pero cuando salgas te vas a dar cuenta que, como dice el título del tema, vale la pena el proceso. Vale mucho la pena enfrentar. Ya cuando salemos de ese proceso, te das cuenta que sí ya eres diferente, que sí Dios hizo algo en tu vida, algo en tu corazón. Así que de verdad vale la pena el proceso. Y ten la seguridad de que Dios ahí está y de Dios ahí va a estar. Dice: Dios cambia hasta nuestra manera de pensar y lidia con nuestra ira, con nuestra inseguridad, con nuestra falsa humildad o con nuestro orgullo. Todos tenemos dones y talentos, pero debemos desarrollarlos para servir y llevar con agrado el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Todos tenemos talentos, todos tenemos la capacidad de ser predicadores, de compartir, de evangelizar, de orar. Todos tenemos la capacidad. Dice, pero debemos desarrollarlas, debemos de enfrentar esos procesos para ser limpiados, para ser purificados y ser, ahora sí que, herramientas útiles delante de Dios. Dice, ¿y cuánto tiempo dura la preparación o cuánto tiempo dura el proceso? Pues eso dependerá, dice, de nuestra obediencia y de nuestro compromiso con Dios, de nuestra fidelidad y con qué ganas
buscamos al Señor durante el proceso. Mucha gente a veces habla de tiempo, ¿no? De repente te podrá decir, oye, pero pues tan rápido. A lo mejor a alguien le cuesta menos, a lo mejor a alguien le cuesta más. Dice, pero eso depende solamente de nosotros. Depende de cuánta obediencia tenemos delante de Dios. Depende de nuestro compromiso, con qué hambre busquemos de Dios. Y escuchemos y obedezcamos la palabra de Dios, porque muchas veces lo escuchamos. Pero lo difícil es hacerla, lo difícil es obedecerla. Y más cuando estamos en momentos difíciles y complicados. Muchas veces hasta decimos, ay, no, yo no voy a la iglesia. Dios me entiende, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué no fui yo, Dios sabe por qué no voy. Eso depende de nosotros. Dios lo sabe, pues sí, Dios nos ve, Dios sabe por qué lo hicimos y por qué no vamos. O por qué no escuchamos, o no obedecemos, más bien, por qué no obedecemos. Dios lo sabe. Y depende de nosotros qué tanto tiempo queremos que dure el proceso. Si queremos que sea rápido, pues bueno, busquemos con todo nuestro corazón la palabra de Dios, la presencia de Dios. Nuestro hermano Pavel en el tema anterior nos compartía cómo escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerda? Y cómo nos decía cómo la vamos a escuchar, cómo vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Dice, orando, ayunando, buscando a Dios con todo nuestro corazón. Dices cómo vamos a poder aprender a escuchar esa voz de Dios. Entonces de nosotros va a depender cuánto va a durar ese proceso. Así que pues busquemos con todo nuestro corazón a Dios, obedezcámosle, aprendamos a escuchar la voz de Dios, como nos decía ese tema, pero obedezcámosle también, obedezcamos lo que Dios nos manda, lo que Dios nos dice. Sí, muchas veces le decimos, Señor, aquí estoy, y hasta le cantamos, ¿no? Una alabanza, y Señor, heme aquí, y aquí están mis manos, y aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y de repente viene el hermano Pavel y te invita, hermano, vamos a servir en esto, hermano, o el pastor te habla, hermano, híjole, hermano, tengo un compromiso. Todos escuchamos la voz de Dios, pero depende de nosotros si lo obedecemos. Yo hace mucho tiempo aprendí, digo, tengo en mi corazón, y digo, cuando el hermano Pavel, o cuando la hermana Miriam, o cuando el pastor, o cuando alguien me invita o me dice, oye, ¿sabes qué? No nos puedes ayudar en esto, créame que yo siento, y digo, sí, Señor, pero yo digo, es la voz de Dios que me está hablando, que me está llamando, que me está diciendo. Y nos llama, ¿no? Por ejemplo, ahora nos decía el hermano Pablo, ahora vamos a grabar. Y pues yo creo que a todos nos dan nervios, ¿no? Nos pone nervioso el compartir entre tanta gente que aunque no la hay ahorita a lo mejor, pero pues es intimidante estar grabando. Pero bueno, yo digo, pues, si Dios me ha hablado y si Dios me dice, yo creo que Dios sabe que lo puedo hacer, y yo creo que Dios sabe que va a salir. Y obedecemos la voz de Dios. Depende siempre de nosotros si queremos que pasar pronto esos procesos. Obedezcamos la voz de Dios. Dispongamos nuestra vida, así como le decimos y así como le pedimos al Señor, Señor, úsame. Pues dispón lo que eres, dispón lo que tienes, lo que Dios te ha dado para servirle al Señor, para obedecer la palabra de Dios, para obedecer ese llamado de parte de Dios. Sí, dice, Dios separa. El tercer paso en el proceso, dice, Dios separa u ordena al ministerio. Dice, cuando una persona termina el tiempo de su preparación, Dios lo separa. Dios se da cuenta y Dios sabe y ve nuestro corazón cuándo es que estamos listos, cuándo es que ya podemos ahora sí que ir y predicar, ir y compartir, ir y orar, ir y compartir tu fe, ir y orar por aquel enfermo. Y aquel sanará. Dice, Dios conoce nuestro corazón, nuestra vida, y sabe y va a saber cuando estemos listos. Dice, y Dios nos va a separar, ¿no? Dios va a decir, sabes que ya está listo para mandarlo, para enviarlo. Dice, la Biblia recalca el momento en que Dios llamó a Bernabé y Saulo. Dice que ministrando Bernabé y Saulo al Señor, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo,
apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Cuando Dios vio su corazón, dice, estos ya están listos, les dijo, les habló en el Espíritu y les dijo, estos ya están listos y van a ir a evangelizar, van a ir a compartir. Eso es lo que hace Dios cuando ve que estamos listos, cuando ya pasamos el proceso, cuando ya pulió nuestro corazón, cuando ya pulió nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra ira o nuestra debilidad que haya habido en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Y es cuando Dios nos va a apartar, dice, y nos va a enviar y vamos a ser enviados. ¿Sí? Dice, cuando Dios nos envía es la etapa en la cual Dios nos manda a servir exclusivamente en el ministerio y nuestra cobertura nos envía con su bendición. Cuando somos enviados por nuestra cobertura, en este caso por nuestros pastores, dice, vamos a ir ahora sí que, pues, enviados de parte de Dios. Y nuestro ministerio, nuestro llamado se va a desarrollar, pues yo creo más fácil, ¿no? Porque vamos así con toda la bendición de parte de Dios. Dice, características de un creyente maduro. ¿Cómo podemos, o nosotros mismos, cómo podemos, así que analizarnos y decir, ¿sabes qué? Y ir delante de Dios y orar delante de Dios y el Señor. Gracias, Padre, porque creo que ya estoy listo, creo, Señor, que ya estoy maduro espiritualmente para desarrollar mi llamado. Dice alguien que está maduro en su llamado, o es maduro espiritualmente, como nos decimos, o como conocemos a alguien, ¿no? Podemos decir, ay, ese hombre, ya está maduro espiritualmente. Dice porque sabe oír y obedecer la voz de Dios. Dice, está muerto al halago, ya no lo mueve cuando, ay, hermano, y qué bien habla, qué bien predica, y ay, cómo es usado usted por Dios. Dice, no, ya no se enorgullece, ya no se enaltece. Es alguien ya maduro. Obviamente tampoco le afecta la crítica. Cuando, ay, pues ese hermano habla así, cuando lo critican, dice, ya no le afecta tampoco. ¿Por qué? Porque tiene una madurez en su corazón. Está maduro delante de Dios. Él sabe, puede saber usted quién es delante de Dios usted. Y ya no le afecta ni un aplauso, no lo esponja, como luego decimos, pero tampoco una crítica lo va a debilitar. Tampoco una crítica lo va a hacer híjole, no, pues ya no voy a seguir porque pues, me criticaron, no le gustó cómo hablo, cómo predico. Dice, no, porque ya está usted maduro. Dice, es maduro y sabio. Dice, y lleva mucho fruto, como dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, por sus frutos lo conoceréis. No es necesario que uno ande diciendo y hablando tanto. Los frutos que demos es como nos van a conocer, como conoceremos a esas personas que estén maduros delante de Dios. Dice, no se ofende fácilmente, es muy prudente en su manera de pensar. Dice, porque ha desarrollado el carácter conforme a la voluntad de Dios en su vida. Dice, recibe revelación directa de parte de Dios, es pronto para oír y tardo para hablar, y sabe honrar a sus líderes espirituales. Dice, es de la manera como nos vamos a dar cuenta que un creyente es maduro espiritualmente, que un creyente ya enfrentó su proceso y pasó ese proceso. Dios ya pulió su carácter, Dios ya pulió lo que le estaba estorbando en su vida. Así que tiene muchas recompensas y vale mucho la pena el proceso, como dice nuestro tema, vale mucho la pena. Porque cuando pasemos esos procesos que Dios va a poner, Dios va a permitir en nuestra vida, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, Señor, gracias,
Gracias porque me permitiste atravesar ese desierto, porque me permitiste poder vencer aquello que estuve viviendo. O como te decía, si estás viviendo en ese proceso, si ahorita en este momento estás en ese proceso difícil y complicado en tu vida, dale gracias a Dios. Agradécele a Dios, porque Él está contigo, porque Dios está haciendo algo especial en tu corazón para que alcances el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que aprendamos, bueno, ya el tema pasado nos decía, ¿no? Ya aprendimos a escuchar la voz de Dios. Ya aprendimos a que, ay, este sentimiento, este sentir es de parte de Dios. Ay, esto que soñé a lo mejor es de parte de Dios. ¿Sí? Dice, ¿cómo lo vamos cómo Dios nos va a hablar? ¿Cómo Dios nos va a transmitir algo? A través de una visión, a través de una oración, a través de una visión. Dice, ¿cómo vamos a llegar a eso? Pues buscándolo en oración, disponiendo nuestra vida, nuestro corazón y diciéndole, Señor, venme aquí, Señor, y quiero escucharte, Señor, quiero hacer tu voluntad, metiéndonos en oración. Dice la palabra de Dios, recuerda esa parte de la Biblia donde nos habla un poquito de una visión que tuvo Pedro. Se acuerda que dice que él estaba en una casa de invitado, dice, y se subió a la azotea a orar. Dice que él estando orando fue cuando, dice, entró en un éxtasis, que empezó a tener una visión, dice, y veía como un lienzo bajaba del cielo y diferentes animales bajaban por él. Y Dios le hablaba y le decía, come, mata y come, Pedro. Y él decía, no, Señor, porque nunca he comido algo inmundo o algo impuro. Y el Señor le dijo, no le digas algo inmundo a lo que Dios ya limpió. Pedro tuvo esa visión, pero cuando se metió en oración, cuando entró en oración. Así que si estás en un proceso en tu vida, busca a Dios en oración, métete en oración con Dios. Dice su palabra, dice, Dios es fiel, Dios va a hablar a tu vida, Dios va a hablar a tu corazón. Dios ahí está al pendiente cuando estamos en esos momentos difíciles, ahí está Dios. Aunque parezca que no, aunque pareciera que nos dejó, aunque pareciera que no es que no lo siento, es que no lo escucho, es que me siento solo. Ten la seguridad de que aún en ese momento Dios está al pendiente de tu vida, está al pendiente de tu corazón. Dice, no te va a dejar ser tentado más de lo que tú soportes, más de lo que aguantes. Así que ten la seguridad de que ahí está Dios. Y ahorita te digo, como dice este tema, vale la pena el proceso. Vale la pena enfrentarlo, vale la pena luchar, vale la pena levantar tus manos aunque no sientas, vale mucho la pena decirle, Señor, eres grande y poderoso, aunque tú veas todo lo contrario en tu vida, aunque tú veas que tú no tienes ya para dónde seguir, ahí está Dios contigo. Ahí está Él. En ese proceso, aunque sea más difícil, ahí está Dios contigo y vale la pena mucho luchar cada día desde que te levantas y aunque no lo sientas, párate y ora. Y aunque no sientas alabarle, alábale al Señor. Y aunque estés cansado, párate y ve a tu reunión de hogar, ve a la congregación, ve a escuchar todo lo que es, llénate de todo lo que sea de Dios. Y eso dice, eso te va a ayudar a que el tiempo del proceso, nos enseñaba nuestro tema, sea más corto. Cuando va a depender de nuestra fidelidad o de las ganas que le pongamos a buscar a Dios, de las ganas que le pongamos a luchar y enfrentar ese proceso por el cual estemos pasando. Vale mucho la pena enfrentar esos procesos y ten la seguridad de que vas a salir, vas a pasar y te vas a gozar delante de Dios cuando
cuando eso pasa. Y vas a decir, valió la pena, Señor, valió la pena el proceso, Señor, valió mucho la pena, Padre, enfrentar, levantarme. Dice, hay una alabanza que muchas veces me ha ministrado a mí, dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Y hermano, aunque no tengas fuerza, levanta tus manos. Aunque no tengas fuerza, dale la honra y la gloria a Dios. Y ese proceso va a pasar. Y ese proceso te va a hacer más fuerte, te va a hacer más sabio, te va a hacer más maduro delante de Dios. Sí, te animo a que cada día te levantes con eso en tu corazón, servirle al Señor, buscar al Señor, hacer todo lo que está en mis manos, porque Dios está conmigo. ¿Sí? Bueno, espero que Dios haya bendecido tu vida como la ha bendecido mi vida este tema. Y les voy a hacer unas preguntas finales que tiene nuestro tema. Dice, ¿en qué necesitamos ser preparados? ¿En qué necesitamos que Dios trabaje en nuestra vida? ¿Sí? Decía en nuestro carácter, en general en todo lo que es nuestra carne, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, en todo es necesario que Dios trabaje. La siguiente pregunta dice, ¿quién confirma nuestro llamado? Si alguna vez tuviste un llamado, si alguna vez tienes un llamado de parte de Dios, Dios te va a hablar, Dios te lo va a poner en tu corazón. Dice, pero va a haber alguien que te lo va a confirmar, que son nuestras autoridades espirituales. Ellos nos van a confirmar, hermano, sabes que tú tienes este llamado, hermano, Dios me dijo que tú vas a servir de esta manera. Te lo va a confirmar Dios a través de nuestras autoridades espirituales, a quien ha puesto sobre nosotros. Dice, ¿y cuáles son las características de una persona espiritualmente madura? Él nos decía que es alguien que sabe escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Es alguien que no le afecta la crítica, pero que tampoco le afectan los aplausos, ¿no? Le afecta una palabra, eres el mejor, hermano, predicas bonito, hermano, Dios te usa. Tampoco es alguien que se enaltece, no se enorgullece tampoco. Esa es una persona madura, es sabio, sabe escuchar, es prudente y te da consejos de parte conforme a la palabra de Dios. Sí, esa es una de las características de una persona espiritualmente madura. Y que ese sea nuestro objetivo cada día, hermanos. Estar más maduros delante de Dios, ser más maduros delante de Dios y pues, poder alcanzar esas características que nos dice aquí nuestro tema. Saber oír y obedecer la voz de Dios, que sepamos escuchar y obedecer la voz de Dios, que sepamos ser prudentes, que sepamos escuchar, que sepamos ser sabios, que sepamos dar un buen consejo, que no nos afecte cuando nos critican, que no nos afecte cuando no nos saludan. Muchas veces es muy común que, híjole, si uno se ofende, pasó el pastor y ni me saludó, ese hermano hasta se volteó cuando me vio. Que no te afecte, que es algo que te va a dar la madurez espiritual. Así que te animo a que sigamos adelante, a que enfrentes ese proceso si lo estás viviendo, a que lo enfrentes de la mano de Dios, creyendo y confiando que Dios está contigo, que Dios te va a levantar, pero Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y a través de tu vida. Bueno, pues buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga y pues por aquí nos estamos viendo. Muchas gracias y hasta luego. Bendiciones. Bueno, le damos gracias a Dios por la palabra que nos compartió el hermano Toño. Ahora vamos a adorar al Señor y activar esta palabra. Padre, gracias te damos por lo que tú has hablado, Señor, y sea activada en nuestro corazón, que conocemos y sabemos que vale la pena, Señor, vivir un propósito en ti, Dios, ya sea para desarrollarnos en ese llamado que tú nos has dado, Padre. Gracias te damos, Señor. Pon esta palabra en el corazón de cada uno de lo que le estamos escuchando, Dios. Y que vivamos este proceso para un crecimiento en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Da esa declaración y enamórate más de Él.
más y más de Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Yo quiero ser para ti. Amarte más, amarte más y más. Yo quiero amarte con todo lo que tengo y todo lo que soy. Vivir para ti, solo para ti, solo para ti. Mejor es un día en tu casa, mejor es un día en tu casa, mejor es un día en tu casa que mil fuera de Dios.